Mi esposa me pidió que firmara unos papales, por si algún día le pasaba algo. 3 semanas después, ella desapareció. Todavía conservo una copia de aquellos documentos. No porque tengan algún valor legal. Lo perdieron hace mucho tiempo. Los guardo porque cada vez que los veo me recuerdan lo fácil que es confiar ciegamente en alguien cuando llevas más de una década compartiendo la vida con esa persona. Si alguien me hubiera preguntado hace 2 años quién era la persona en la que más confiaba en el mundo, habría respondido sin dudar. Mi esposa, Laura, llevábamos 12 años casados. No teníamos hijos, por decisión mutua, aunque sí compartíamos prácticamente todo lo demás. La misma cuenta bancaria, la misma casa, los mismos amigos, las mismas vacaciones cada verano, las mismas discusiones absurdas sobre quién olvidaba sacar la basura o quién dejaba las luces encendidas. Éramos una pareja bastante común. O al menos eso creía. Mi nombre es Daniel, tengo 39 años y trabajo como arquitecto en una empresa que diseña edificios comerciales. Laura era fisioterapeuta en una clínica privada. Tenía un horario mucho más flexible que el mío, así que normalmente llegaba a casa 1 o 2 horas antes. Cuando yo entraba por la puerta, casi siempre encontraba la cena preparada. Ella me preguntaba cómo había ido el trabajo. Yo le preguntaba por sus pacientes. Después veíamos alguna serie antes de dormir. Nuestra vida era tan rutinaria que muchas personas probablemente la encontrarían aburrida. Yo la encontraba perfecta. Por eso me cuesta tanto identificar el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Porque, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Solo que ninguna parecía importante por sí sola. La primera ocurrió un martes de noviembre. Llegué a casa alrededor de las 7:30 de la tarde. Laura estaba sentada frente a la computadora del comedor. En cuanto escuchó mis llaves cerró la pantalla con demasiada rapidez. Sonrió. Llegaste temprano. No le di importancia. Supuse que estaba comprando algún regalo de Navidad. O mirando ropa. O cualquier otra cosa que quisiera mantener en secreto para sorprenderme. Unos días después ocurrió algo parecido. Esta vez estaba hablando por teléfono en la terraza. Cuando salí para preguntarle si quería pedir pizza, terminó la llamada inmediatamente. Era una paciente. Asentí. No insistí. La tercera señal fue más extraña. Empezó a hacer preguntas muy específicas sobre nuestras finanzas. No era raro que habláramos de dinero. Lo extraño era el tipo de preguntas. Si uno de los dos muriera, ¿qué pasaría con la casa? ¿La cuenta conjunta se bloquea? ¿Quién decide sobre las inversiones? Pensé que simplemente estaba organizando documentos. Mi padre había fallecido el año anterior y el proceso de la herencia había sido complicado. Incluso le dije, es buena idea tener todo claro. Ella respondió con una sonrisa. Eso pienso. Semanas después apareció con una carpeta azul. La dejó sobre la mesa mientras desayunábamos. Necesito que firmes unas autorizaciones. Tomé la carpeta. Había varios documentos notariales. Poderes. Autorizaciones médicas. Actualizaciones del seguro. Todo parecía perfectamente normal. Ella señaló una hoja. Firma aquí. Y luego otra. Y aquí. Firmé sin leer demasiado. No porque fuera irresponsable, sino porque era Laura, la mujer con la que llevaba media vida. Jamás imaginé que pudiera ocultarme algo importante. Mientras guardaba los papeles me dijo una frase que ahora recuerdo palabra por palabra. Nunca sabes cuándo una persona puede desaparecer de un día para otro. Sonreí. Espero que ninguno de los dos tenga planes de hacerlo. Ella también sonrió, pero no respondió. Si en ese momento hubiera sabido lo que realmente significaban aquellas palabras. Probablemente habría hecho muchas cosas diferentes. Diciembre fue un mes extraño. Laura parecía feliz, demasiado feliz. Cantaba mientras cocinaba. Empezó a hacer ejercicio todos los días. Compró ropa nueva. Incluso comenzó a aprender italiano mediante una aplicación del teléfono. Me burlaba diciendo que terminaría hablando mejor que yo. Ella respondía riéndose. Nunca sabes cuándo puede servir. Otra vez esa frase. Nunca sabes. Era como si estuviera preparando algo. Pero yo seguía sin verlo. En enero nos fuimos una semana de vacaciones a la costa. Todo fue perfecto. Caminatas por la playa, mariscos, fotografías, risas. Hay una imagen de ese viaje que todavía no puedo mirar demasiado tiempo. Estamos los dos sentados sobre unas rocas viendo el atardecer. Ella apoya la cabeza sobre mi hombro. Yo estoy sonriendo. Ahora sé que para entonces ella ya llevaba meses organizando su desaparición. Y yo seguía creyendo que nuestra vida era exactamente la misma de siempre. Todo cambió un lunes. Era 17 de febrero. Lo recuerdo porque teníamos planeado cenar con unos amigos esa noche. Salí del trabajo a las 6. Le envié un mensaje. Voy saliendo. No respondió. Pensé que estaría atendiendo a algún paciente. Llegué a casa. Las luces estaban apagadas. El coche seguía en el garaje.
Pero Laura no estaba. Entré. La casa estaba completamente ordenada. Sobre la mesa del comedor había una taza de café vacía. Todavía estaba tibia. Eso significaba que había estado allí hacía poco. La llamé. El teléfono sonó dentro del dormitorio. Lo encontré encima de la mesita de noche. Apagado. Eso sí era raro. Laura jamás salía sin el teléfono. Esperé 1 hora. Luego 2. A las 10 de la noche llamé a todos nuestros amigos. Nadie sabía nada. A medianoche fui a la policía. Me dijeron que probablemente regresaría. Que muchos adultos simplemente necesitaban espacio. Que debía esperar 24 horas. Fueron las 24 horas más largas de mi vida. No apareció. Pasaron 2 días. Luego 3. Nadie había visto a Laura. La policía finalmente inició una búsqueda formal. Revisaron hospitales, cámaras, movimientos bancarios. No había absolutamente nada. Era como si se hubiera desvanecido. 5 días después recibí una llamada del banco. Pensé que era para preguntarme si necesitaba bloquear alguna cuenta. En cambio, la empleada dijo algo que jamás olvidaré. Señor Daniel, necesitamos confirmar una autorización firmada por usted. No entendí. ¿Qué autorización? La relacionada con la transferencia de titularidad de determinadas inversiones. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué inversiones? La mujer mencionó una cifra. Era prácticamente todos nuestros ahorros. No entendía nada. Le pedí a la empleada que repitiera la cantidad. Lo hizo. Era prácticamente el dinero que habíamos ahorrado durante 12 años de matrimonio. No estaba desapareciendo solo mi esposa. También estaba desapareciendo nuestro patrimonio. Le expliqué que yo no había autorizado ninguna transferencia reciente. La mujer guardó silencio unos segundos. Después respondió, según nuestros registros, los documentos fueron firmados por usted hace 3 semanas. Sentí un escalofrío. La carpeta azul, los papeles, las firmas. Le pedí una copia de toda la documentación. Cuando llegué al banco esa misma tarde, reconocí inmediatamente mi firma. Era auténtica, no estaba falsificada. Yo había firmado aquellos documentos. Solo que jamás los había leído con atención. Mientras revisaba las hojas, el gerente señaló una cláusula. Gracias a ese poder especial, Laura había podido vender varias inversiones conjuntas y transferir legalmente el dinero a una cuenta únicamente a su nombre. Todo era legal. Había confiado tanto en ella que prácticamente le había entregado el control de nuestra vida financiera. Salí del banco sintiéndome un completo idiota. Pero todavía seguía convencido de que existía una explicación. Quizá alguien la estaba obligando. Quizá la habían secuestrado. Quizá había planeado sacar el dinero para protegerlo. Mi cabeza inventaba cualquier posibilidad antes que aceptar la más evidente. Al llegar a casa encontré a 2 detectives esperándome. Habían revisado las cámaras de seguridad del vecindario. Uno de ellos conectó una computadora portátil. Necesitamos que vea esto. El vídeo mostraba el frente de nuestra casa. Eran las 10:14 de la mañana del lunes en que desapareció. Laura salió con 2 maletas grandes. Vestía ropa deportiva. Se detuvo un momento. Miró la casa. No parecía nerviosa. No parecía asustada. Simplemente respiró hondo. Un taxi llegó pocos segundos después. Ella cargó las maletas. Subió. Y se marchó. Por su propia voluntad. Sin que nadie la obligara. Recuerdo haber repetido una sola frase. No entiendo. El detective cerró la computadora. Nosotros tampoco. Las siguientes semanas fueron un infierno. Cada día aparecía una nueva pieza del rompecabezas. Laura había renunciado a la clínica un mes antes. Pero le pidió a la directora que no me lo dijera porque quería darme una sorpresa. Había vendido discretamente algunas joyas familiares. Había cancelado su seguro médico. Había vaciado un pequeño depósito bancario que yo ni siquiera recordaba que existía. Todo estaba preparado desde hacía meses. La mujer con la que desayunaba cada mañana llevaba medio año organizando su salida. Y yo no había visto absolutamente nada. 3 semanas después apareció el primer rastro. No de Laura, sino de una tarjeta de crédito. Había sido utilizada en el norte del país. La policía revisó las cámaras. Era ella, pero había algo extraño. Tenía el cabello mucho más corto. Lo había teñido de negro. Usaba gafas. Si yo hubiera pasado a su lado por la calle, probablemente no la habría reconocido. Intentaron localizarla. Cuando llegaron al hotel donde se había hospedado, ya se había marchado. Había pagado en efectivo. Dejó una identificación distinta. Todo parecía cuidadosamente planificado. Los meses siguieron pasando. La investigación empezó a enfriarse. Algunos familiares me decían que seguramente tenía otra pareja. Otros aseguraban que debía haber sufrido una crisis psicológica. Mi madre insistía en que algún día volvería. Yo ya no sabía qué creer. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. 5 meses después de su desaparición recibí un sobre sin remitente. Dentro había una llave y una nota escrita a mano.
Solo decía, Casillero 214. No había firma. Nada más. La llave pertenecía a una estación de tren. Fui acompañado por un detective. Abrimos el casillero. Dentro había una mochila. Y una carta. El detective leyó primero para asegurarse de que no hubiera nada peligroso. Después me la entregó. Reconocí inmediatamente la letra de Laura. Comenzaba así. Si estás leyendo esto, significa que decidí no volver. Tuve que sentarme para seguir leyendo. La carta tenía casi 20 páginas. No hablaba de otro hombre. No hablaba de una estafa. No hablaba de una enfermedad. La verdad era mucho más complicada. Laura confesaba que durante años había construido una vida que nunca quiso realmente. No porque yo fuera un mal esposo. Todo lo contrario. Decía que yo había sido la persona más buena que había conocido. Precisamente por eso nunca encontró el valor para decirme la verdad. Explicaba que desde muy joven había sentido una necesidad enfermiza de cumplir las expectativas de todos. Sus padres esperaban que se casara. Se casó. Esperaban estabilidad. La consiguió. Esperaban hijos. Los evitó inventando excusas. Esperaban una vida perfecta. La aparentó. Pero, según sus propias palabras, cada año se sentía más vacía. Había empezado terapia 2 años antes. Nunca me lo contó. Su terapeuta le insistió durante meses en que hablara conmigo. Que no tomara decisiones impulsivas. Que intentara reconstruir la relación desde la honestidad. Pero ella decía que cada vez que intentaba decirme la verdad, me veía sonriendo mientras preparábamos la cena o hablábamos de nuestras vacaciones, y perdía el valor. Hasta que llegó a una conclusión terrible. Creyó que quedarse era mentirme. Y marcharse era destruirme una sola vez. Pensó que esa era la opción menos cruel. La carta terminaba diciendo, no me fui porque dejara de quererte. Me fui porque llevaba demasiado tiempo viviendo una vida que ya no sentía mía. Sé que esto no tiene perdón. Solo espero que algún día puedas entender que una persona puede amar profundamente y, al mismo tiempo, ser profundamente infeliz. Lloré durante horas, no porque justificara lo que hizo. No lo hacía, podía entender su sufrimiento, pero jamás la forma en que decidió resolverlo. Podría haber pedido el divorcio. Podría haber hablado conmigo. Podríamos haber vendido la casa. Repartido el dinero. Empezado de nuevo. En lugar de eso eligió desaparecer. El caso permaneció abierto varios meses más. Finalmente, gracias a cooperación internacional, localizaron a Laura. Vivía en un pequeño pueblo costero en Italia. Trabajaba en una cafetería. Había alquilado un apartamento diminuto. Utilizaba legalmente su segundo apellido como identidad pública. No había cometido ningún delito al marcharse. Sin embargo, sí tuvo que responder legalmente por la apropiación del dinero conjunto. Nuestros abogados llegaron a un acuerdo. Vendimos la casa. Dividimos los bienes conforme a la ley. Ella devolvió la parte que me correspondía. Nunca regresó al país. Meses después aceptó una videollamada para cerrar definitivamente nuestra historia. La pantalla tardó unos segundos en encenderse. Cuando apareció, apenas la reconocí. Tenía el cabello corto, la piel bronceada, parecía más delgada. También parecía tranquila. Los dos permanecimos en silencio. Finalmente pregunté, ¿alguna vez pensaste en despedirte? Ella empezó a llorar. Todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Bajó la mirada. Porque si te veía una última vez. Sabía que no sería capaz de irme. No hablamos mucho más. No intentamos volver. No discutimos. No nos insultamos. Simplemente aceptamos que dos personas pueden hacerse muchísimo daño incluso cuando ninguna deja de querer a la otra. Hace unas semanas recibí una postal desde Italia. No tenía remitente. Solo una fotografía del mar. Detrás había una única frase. Gracias por haber sido mi hogar durante tantos años. La guardé en el mismo cajón donde conservo las copias de aquellos documentos que firmé sin leer. Durante mucho tiempo pensé que la gran lección de esta historia era nunca firmar papeles sin revisarlos. Ahora creo que esa fue la lección más pequeña. La verdadera fue entender que las personas no empiezan a irse el día en que hacen una maleta. Empiezan a irse mucho antes, cuando dejan de compartir aquello que sienten y convierten el silencio en el lugar donde esconden toda su vida. Y cuando uno descubre ese silencio, a veces ya es demasiado tarde para preguntar qué estaba pasando. Si te gustó este contenido, no dudes en darle like, suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones. También, puedes pasarte por otros vídeos del canal. De ese modo me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este.